después les voy a hacer preguntas a lo mejor personalizadas, directas. Estoy buscando acá se me fue ahora. Acá. Ya. Entonces, por misiones locales, quienes van a responder nuestras preguntas son mi hermano Enrique, mi hermano Gabriel, mi hermano Marco, mi hermano Camilo, mi hermano Fernando. Los de este lado. Los de este lado, exactamente. Con respecto a misiones transculturales, desde mi hermano Alejandro hacia allá, ellos todos han tenido la experiencia de salir fuera del país a predicar la palabra del Señor. ¿Ya? La primera pregunta, y esta es abierta a ustedes, cualquiera, a lo mejor todos, pero la idea es que sea una respuesta concisa, no tan larga, para que podamos participar todos, es: ¿cuál es la experiencia más fuerte que han vivido en el trabajo evangelístico? Hermano. Bueno, la experiencia más fuerte y como más llena de la presencia de Dios fue cuando yo me transformé y al otro día el Señor me dice por voz audible del cielo: ve y anda, porque hoy un hijo me recibe. Y fue cuando un hombre que venía de Puerto Montt, le presenté a Cristo Jesús y él se burló. Y en ese momento el Señor llega y me dice: tócalo para que vea mi poder. Y la toqué y se convirtió a Cristo Jesús. Y estaba el pastor, que fue uno de los que recibió al joven, y hoy en día está en Puerto Montt. Yo creo que está en alguna casa, pero él lo transformó y bautizado en el Espíritu Santo. ¿No? Eso. Por eso en esta tarde, hermanos, reciban lo que Dios va a entregar y sean llenos del Espíritu Santo, que Él lo llevará a la verdad. Amén, amén. Eso. ¿Alguien más quiere compartirnos su experiencia? ¿Cuál es la experiencia más fuerte que ha vivido en el trabajo misionero? O evangelístico. Hermano Gabriel, ¿usted quiere comentar algo? Tengo unas ganas de comentar, hermana. Bueno, la experiencia más fuerte del trabajo misionero, la verdad que yo no estaba misionando, estaba en mi trabajo. Yo trabajo embarcado en barquito, ¿ya? Y estaba en una isla, en la isla Chaullín, que está cerca aquí, pertenece a la comuna de Quellón, y me llaman que había una mujer enferma. Así que bajé en un bote más chico con otra persona y full motivación, hermano. Yo iba con linternas y todo el tema, y cuando llego a la playa sentí una tremendísima presencia oscura que quedé bastante paralizado. Y a medida que avanzaba me encontré con una persona que trabajaba con nosotros, solo entre medio de la oscuridad y pálido. Y yo le dije: oye, la enferma no viene más atrás. Y cuando veo a la mujer, venía como muerta, la traía su papá y su primo. Y yo en mi mente empecé a repetir que la sangre de Cristo rompía las cadenas y los grilletes. Y en mi mente veía así como que la sangre tocaba el fierro y el fierro explotaba. Y repetía eso en mi mente, y lo repetía, y me dediqué a alumbrar a estas personas. Y después abracé a esa mujer, la subí arriba del bote, y la mujer pasó caminando a otro bote que venía de la empresa, pero pasó ella por sus medios. Al otro día fue que llegamos a trabajar, y esta persona que me encontré solo en la oscuridad era como el jefe de la faena que estábamos haciendo. Y le digo: amigo, ¿qué pasó anoche? Y me dice: no, fue una crisis de pánico. Y yo le dije: ah, ya, ¿por qué? Me dice: no, porque estábamos tomando once, ellos tomaban la pensión en tierra. Y dice, ella empezó a ver a su tía muerta, que venía a sentarse en una silla, en la esquina. Y la familia dijo que la firmó, y dijo: no, siéntate acá, tu tía murió, falleció. Y dijo, y se volvió loca, que la venían a encadenar, que venían con grilletes a encadenarla, y empezó a violentarse. Así que dice que de repente le encajaron un grillete en una muñeca y ella se rajuñaba, y le cazaron la otra mano y fue quedando prisionera hasta que le agarraron la última pierna y se desplomó. Y así la bajé, venía bajando a la playa. Así que yo le dije: ah, sí, amigo, fue una crisis de pánico. Y después agarré al primo porque yo le predicaba y le decía que venga a la iglesia. Él decía que conocía la iglesia, que conocía al pastor Luis. Así que yo le dije: oye, cuéntame la verdad ahora, porque ya esto no pasa de una crisis de pánico.
me dijo, no, mira, la verdad que mi primo empezó con un pequeño dolor en su estómago y la llevamos donde el brujo de acá de la isla. Y yo le dije, dijo, sí, yo estuve bien como un mes y después empezó con más dolores. Así que la llevaron donde el brujo de San Juan de Chalmo, que está como pocos kilómetros más arriba, y ahí anduvo como 6 meses bien. Y después la llevamos donde el brujo de la isla Tranqui, que está casi al frente de San Juan de Chalmo. Ese ya es como más poderoso, me dijo. Así que anduvo bien como un año. Pero después ya empezó con problemas de ver gente muerta. Así que yo le dije, no, amigo, no, el problema es que ustedes buscaron el lado oscuro y tienen que buscar a Cristo. Así que bueno, esa es como la experiencia más fuerte, porque yo decía, yo no vine a predicar, yo estoy trabajando, Señor, después cuando me desembarque llego a tu iglesia. Bueno, el obrero siempre tiene que estar dispuesto y preparado porque en cualquier momento el Señor puede usar nuestra vida, amén, para entregar la palabra del Señor. Me gozo al ver estos testimonios tan maravillosos porque realmente el poder de Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y seguirá siendo el mismo por los siglos. Y qué lindo es nutrirnos nosotros con las experiencias, porque yo creo que todos los que estamos aquí hemos vivido alguna situación en que hemos visto claramente la presencia y cómo Dios ha actuado en favor de nosotros o de alguien más, nos ha usado para ser testimonio de su gloria. Así que el Señor sin duda hoy día tiene cosas maravillosas que entregarnos. Amén. Hermano Fernando, quiero preguntarte a ti, amén, ¿cuál ha sido la experiencia más fuerte? Bueno, la verdad las cosas que hay muchas historias que contar con el grupo de evangelismo, y la que hemos vivido nosotros es algo hermoso que hemos estado viviendo y la seguimos viviendo con el Señor. Tengo dos historias que podían ser de bendición, pues una de Jaime Lario, que hasta el pastor lo tuvo en casa, pero había un matrimonio que nos impactó. Me acuerdo que en ese tiempo yo fui a levantar otro grupo evangelístico a otro lugar, y ese me impactó más, que resulta que llegamos habían levantado un grupito como de 5 personas que nos siguieron a nosotros haciendo esta obra evangelística. Y resulta que llegamos al hospital y había un joven con su novia ahí, su papá lo habían echado de casa. Y resulta que le empezamos a hablar del Señor y yo no conocía al Señor tampoco. Y ella estaba embarazada y ya tenía pronto a tener su bebé y dormía en el hospital. En ese tiempo dejaban dormir en el hospital. Pero ahora nadie duerme en el hospital, dentro del hospital de urgencia. Y ahí encontramos a estos dos jóvenes. Ellos los dos recibieron a Cristo como Salvador, se bautizaron. Amén. Pero después tuvimos que involucrar no solamente a nosotros, sino a la iglesia. La iglesia le buscó una casa, los hermanos empezaron a aportar con muebles, con camas, con todas esas cosas. Al chico le conseguimos trabajo. Así que fue una obra linda del Señor. La chica tuvo su bebé. Y hoy en día, después de ellos ya estaban establecidos, y resulta que después la mamá que la había echado de casa porque había quedado embarazada, y el joven tampoco le permitían llegar a la casa con la niña, así que tuvo que seguir a la niña y vinieron a parar acá a Temuco. Y ahí se encontraron en refugio en el hospital y nosotros la sacamos de ahí. Y así, pues, todos estos casos, y después recibió la llamada de la mamá y que querían verla, dónde estaba, y así que llegaron nuevamente a su casa, la mamá la perdonó y todo, así que fue una historia linda que vivimos ahí con el Señor, y hay tantas historias que contar, la verdad. Como grupo hemos vivido cosas, y la otra es de Jaime Lario, que un joven también durmiendo en el hospital, que nosotros lo recogimos, lo llevamos en mi casa, después tuve la casa de mi pastora, él se convirtió al Señor, se bautizó, así que esas cosas las hace el Señor, pues esa es la obra evangelística que nosotros hacemos. Y después que hacemos participar mayormente de toda la iglesia se hace cargo de algunas cosas también. Eso, mi hermana, Dios le bendiga. Hermano Camilo, ¿quiere contarnos algo de sus experiencias? Bueno, hermanos, les saludo en el nombre del Señor en esta tarde.
Que el Señor Jesucristo, cierto, esté ministrando en nuestras vidas. Como decía mi hermano, tenemos mucha experiencia en el Evangelio. Bueno, yo llegué a Cristo el año 2008 en una campaña que se realizó en Colonia Yungay, que realizó mi pastor Luis. En ese lugar, bueno, soy producto de esa campaña, y junto a mi esposa. Y bueno, el Señor me ha enseñado tantas cosas en el caminar de este Evangelio, y he tenido sorpresas hermosas de parte de mi Dios, de mi Creador. La experiencia más grande que he tenido fue cuando estaba como 3 o 4 años ya en el Evangelio sirviendo. Me tocó visitar a un enfermo en el hospital de Castro que estaba con una enfermedad de esquizofrenia severa. Bueno, el Señor en su misericordia me usó en ese tiempo para que este joven fuera liberado de estos espíritus demoníacos. Pero la experiencia más grande que tuve y vi por primera vez, yo siempre le digo a los hermanos, cuando nosotros somos usados por el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios no está en el grito, sino está en la fe. Amén. Así que en ese tiempo este joven tenía 16 años, un sobrino de mi esposa, enfermó gravemente con una depresión y pasó a esquizofrenia. Y el Señor me llevó a ese lugar y me usó cuando eran tipo 4 de la mañana, porque ese día yo me quedé en el hospital acompañando al sobrino y orando, clamando al Señor que hiciera misericordia con aquel joven, porque Él le conoce su futuro a él. Y bueno, y le pedí permiso a él para orar, y él me dice que sí, porque él no hablaba. Tuvo 7 días sin hablar y le salía una espuma por la boca, una espuma blanca.